dentro del marco de la FIL a Jaime Alonso Sandoval, que nos viene a presentar este magnífico libro, maravilloso, que es México Land. Quien no ha tenido la fortuna de leerlo no sabe lo que se está perdiendo. Y vamos a hablar un poquito de su más reciente libro, pero también que nos hable un poquito desde Club Salamandra hasta ahorita, ¿no? Pues con nosotros Jaime Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, noches y días para todo el mundo. Platícanos, eh, ¿por qué este libro, es una advertencia? Porque todas las distopías como que tienden a advertirnos algo, ¿no? Pero en este caso como que no nos vamos al 2000, sino que es algo más de más corto tiempo. El crimen organizado controla el gobierno, y es lo que obliga a algunos a hacer este tipo de comunidad. Platícanos, ¿cómo va? ¿De qué va este libro? Pues México-Land, como bien lo acabas de decir, es una distopía. Una distopía son géneros que se desarrollan en un futuro no lejanísimo, sino incluso muy reconocible con nuestro presente. Y es la historia de que lo que hace la distopía es como identificar cuáles son los grandes peligros de una sociedad. Y algunas sociedades pues es la tecnología, a lo mejor es el fascismo, a lo mejor es una deshumanización. En México el gran problema que tenemos actualmente es la corrupción y la delincuencia. El crimen organizado que ya ha roto todos los récords posibles. Y estamos obviamente en alarma roja, pero obviamente lo que hace la literatura es, bueno, a partir de ahí todavía extrapolarlo más, porque no quiere decir, hace algunos años decíamos, bueno, ya máximo, no, pero no puede pasar algo más peor, y venía algo peor, y venía algo peor, y venía algo La peor. capacidad de sorpresa. Entonces ya hay un momento que dices, ya te rebasa totalmente. Entonces lo que hace México Land es hacer hago yo una novela para jóvenes, pero también para adultos, pero que lo puedan leer desde chicos jóvenes acerca de México. Entonces lo que hago literariamente es hacer una proyección hacia el futuro, que por alguna X o Y razón ya es un monstruo que se desató, la violencia, el crimen, la impunidad, ya es un monstruo que no se puede domesticar, ¿no? Entonces, y el último método que encuentran en algún parte de nuestro futuro inmediato es dividir al país. El país se fracciona en dos, hay una guerra civil, se fracciona en dos, y de un lado quedan los territorios perdidos donde ya no tienen ningún remedio, y se construye el famoso muro de Trump, pero el muro no está en la frontera, sino está dentro de México, y lo que hace es separar los territorios perdidos con el México Nuevo. Entonces México Nuevo lo que hace es casi un corporativo, no es un país, no hay democracia, es un sistema totalitario donde pues quitan la impunidad, se quita la delincuencia, pero también se quitan las libertades. Entonces Diga, una paz sin libertad es... Ajá, entonces eso es lo que dice la gente. Entonces a la gente la controlan por eso. Le dicen, bueno, sí, pues no tienes delincuencia, no tienes... Y la gente dice, pues no tengo tampoco libertad. Dice, pues sí, pero no tienes lo otro, no tienes lo malo. Entonces la gente está para allá tan traumatizada de lo que se cuenta de cómo llegó a ser México que dicen, bueno, lo acepto, lo que me digan ustedes, ¿no? Es una sociedad sumisa, salvo los jóvenes y los muy ancianos. La gente mayor todavía tiene recuerdos de lo que fue México y los recuerdos de lo que era ser libre, tener libertad, porque además en este futuro no hay acceso a la información, todo está controlado, no hay acceso a los libros, no hay acceso a la tecnología, y obviamente hay grandes secretos, porque la gente ve un muro y dice, bueno, allá atrás está el caos. ¿Te quieres ir para allá? ¿No quieres cumplir? Vete para allá, te desterramos. Entonces, en esa historia se desarrolla México, México-Land, que es la historia de este chico que se llama Temo, que es un joven común y corriente de 15 años, que lo único que quiere es llegarle a la novia, está en la secundaria, hasta que en el primer capítulo pasa algo terrible, que pierde a sus padres y va a ser víctima de esta corporación terrible de México Nuevo, y él va a experimentar la injusticia en carne propia. Eh, Todo delito es castigado brutalmente. Todo delito es castigado brutalmente y no hay excepciones, salvo los fundadores. Porque, como dice George Orwell en Rebelión en la Granja, todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, por lo tanto, sí, todos los novomexicanos son iguales,
pero no todos son y tan iguales, ¿no? Entonces, claro, porque están los descendientes de como los grandes empresarios, que son los que financiaron esta guerra, para poder salvar su capital y sus negocios, entonces ellos financiaron la guerra, entonces sus descendientes son los que tienen la mejor parte del país, las mejores ciudades, ellos sí tienen acceso y todos los demás son como esclavos, realmente regresan ellos a un neoporfiriato. Te das cuenta que son familias que controlan, o sea, no me fui al futuro, para proyectar el futuro lo que hice fue irme al pasado. Busqué un sistema totalitario, y el sistema totalitario más cercano fue el porfiriato. Entonces es un grupo de familias que tienen todo el control, todo el dinero, todo el poder, y los demás son peones. Y son peones que tienen que aceptar casi pago a raya, pero obviamente en este nuevo universo. Pues interesante, de veras, muy interesante. Se antoja leértelo, pues sí te lo avientas, ¿no? Rapidísimo. Ahora platícame, de Club Salamandra a ¿tú sientes alguna evolución en lo personal? Obviamente sí, porque el Club de la Salamandra es que ya se siente muy feo cuando dices, es que ese libro lo publiqué hace 20 años. Y eso se siente así, te cae el tiempo así paca en la cabeza. 20 años, sí. Pero sigue siendo referencia, ¿no? Sí, y es un libro, lo que tiene el Club de la Salamandra es un libro que es un homenaje a las novelas de aventuras de Julio Verne, cosa que yo consumí en mi adolescencia, y yo le quise dar una vuelta llevándolas a algo presente en ese momento, y era un homenaje a todas esas novelas que me encantaron de aventuras, pero es una novela temporal. Yo creo que por eso no ha envejecido, porque no hay tecnología, pero no sabes muy bien si son los 80, los 90, se puede desarrollar ahorita, o solamente que nadie tiene celular, pero es de alguna manera, pero obviamente era una novela que no tiene nada que ver con México, es una novela sobre el mundo, y un secreto que hay abajo, ¿no?, del mundo. Entonces, de alguna manera, es una novela como muy global, y esta es una novela muy particular. Que obviamente cada país tiene sus problemas, su problemática distinta. Entonces, yo he evolucionado, obviamente sí he evolucionado, porque tengo muchos más recursos, pero yo creo que el tono, el humor siempre se me cuela. Desde el Club de la Salamandra, pasando por mis 24 libros que tengo escritos, haga las cosas más terribles que yo escriba, siempre se me cuela el humor, porque yo siento que el humor, pues hay que descansar, incluso cuando son más terribles los temas, hay que descansar un poquito. Otro muy referido tuyo es el del Umbral. Umbrío. Así, con tus personajes vampiros muy característicos, muy específicos, ¿no? Donde se desarrolla una sociedad vampirística, o vampírica. Como muy mexicana, ¿no? Sí, eres también guionista. Sí. No sé si podemos ver en tus libros esa característica de que los segmentas tan... Algunos me dicen que son como visual, como ver una película. Yo creo que porque tengo la formación, yo estudié en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC, y tengo la formación de cineasta, digamos. Yo me especialicé en guión, pero mis libros, yo creo que antes de sentarme yo a escribir los libros, yo los imagino como una película. O sea, veo la secuencia, hasta hago los planitos y veo cómo es el set, digamos, ¿no? Entonces, y eso influyó totalmente, y la manera en cómo estructuro un libro. Siempre busco estructurar un libro abriendo y cerrando arcos de intriga, ¿no? Para atraer al lector, y eso es muy de las series, muy de televisión. También es cierto, también andas en series. Sí, entonces en las series se usa mucho que abres un arco de intriga y antes de cerrarlo abres otro, y siempre estar jalando la atención del autor. Además es algo necesario luego cuando escribes para jóvenes o niños, no necesariamente obligatorio, pero sí muy recomendable, porque yo siento que tienen tantos distractores los niños actuales y los jóvenes. O sea, tienen el celular aquí, tienen la tableta acá, tienen la computadora, y todo te está llamando. La televisión, el juego. Todo te llama, te dice, dame atención, te voy a dar una satisfacción, te voy a dar juegos, te voy a dar conexiones, te voy a dar likes. Entonces, obviamente tiene tantos distractores que conseguir que un libro de pronto no se le caiga de las manos a un chavo y que diga, quiero saber qué más va a pasar, ¿no? Sí. Quiero llegar a la casa para seguirle. Por más que me llame ahorita, quiero seguir, ¿no? Eso ya es un logro actualmente. Entonces, cada libro lo considera, cada libro que tiene este éxito, pues lo lleva de diferente manera. A lo mejor es con humor, a veces es con intriga, a veces con una reflexión personal. Pero sí, los escritores lo tenemos muy difícil actualmente. Antes no teníamos 2 canales en televisión cuando yo era niño, 3 a lo mucho, y el tercero se veía muy borroso, y pues qué más hacías, leer, jugar con tus amigos, etcétera.
Entonces ahora es más difícil, pero también es un reto muy interesante. Finalmente, ¿hay alguna posible solución para que México Land no ocurra? Yo confío que todo se quede en un papel, obviamente, que se quede en una ficción, en una novela. Espero que yo no tenga para nada voz de profeta, sería terrible. Que esto que es una novela casi de humor negro, de una fantasía extrema, resulta que es muy real, porque la realidad supera a los escritores, nos podemos imaginar cosas terribles y la realidad te da la vuelta y te Un dice... gobernador metido en narco. No, eso no existe. De pronto No. fue la realidad, te dice, ¿no? Sí, no, no, Un no. juez corrupto, ¿o cómo? Y obviamente, pues, yo creo que se necesita tener conciencia política, siempre. Y los jóvenes dicen, ya la política, a mí no me importa la política, pero cuando incide en tu vida, ya te importa. En ese momento dices, no, ¿cómo que me van a quitar derechos? ¿Cómo que van a recortar matrícula en la escuela? Entonces ya les empieza a interesar. Entonces, yo creo que tienes que tener una formación, porque saber que la política va a ser parte de tu vida, porque toda tu vida va a ser ciudadano. Claro. Y cuando seas adulto, que te toque elegir y toque, entonces debes tener esta información. Entonces, obviamente, todas las decisiones que tomamos los adultos y próximamente los jóvenes, en el hoy y en el ahora, van a incidir en el futuro. Okay. Ahorita estamos haciendo el México que va a pasar dentro de 40, 50 claro. años. Puede ser un México mucho mejor, todos esperamos, la verdad, o puede ser un México terrible. Algo que yo les digo, como el origen del libro, es cuando yo estaba en la primaria y una maestra nos dijo a todos los niñitos, estábamos como en tercero de primaria, imaginen a México en el año 2000. Entonces todos los niños, bueno, imaginamos en esa época eran los supersónicos, sí, hicimos claro. naves espaciales, y acá México va a ser primer mundísimo, y va a ser el mejor país del mundo, y todos vamos a tener robots y todo eso. Yo creo que nadie imaginó que México no iba a ser no solo eso, sino que iban a venir unas crisis horribles, que muchos de los niños ahí sí, sus papás iban a quedar sin trabajo, que cerró la fábrica del pueblo. Sí. O sea que el futuro no es siempre agradable. A veces las sociedades van para atrás, ¿no? Terrible, porque las economías se contraen, etcétera. Yo quisiera que esto nunca sucediera, obviamente, y eso es con ciudadanos informados. Que se informen y que sepan que la política es parte de su vida y que es un libro no por tener elementos políticos es un libro aburrido, al contrario, aquí la política es, ahí te das cuenta cómo funciona cuando incide una y otra vez en la vida de la gente. Pues increíble, pues muchas gracias, Jaime, lo vamos a devorar y también participen en nuestras dinámicas y a ver si se los pasamos, ¿no? Porque primero nos vamos a ver nosotros. Pues gracias por estar aquí y creo que nos vamos por ahí a la fila a ver a quién agarramos y regresamos. Gracias.